Gracias por seguir en sintonía de Argumentos o conversando con Luis Famayor Toro, hablando de este panorama, de lo que iba a pasar el 10, de lo que podría pasar, de esas posibilidades para el 10 de enero, de lo que pudiese pasar después. Y usted mencionaba antes de ir al corte, bueno, ¿cómo evaluaba ese 2024? ¿Cómo esas acciones influyen también en lo que estamos viendo en este 2025? ¿Y cómo seguir viendo esas posibilidades que se vienen a lo largo del año? Bueno, para mí 2024 es un año nefasto, como te dije anteriormente, no solo nacionalmente. 2024 iba bien hasta el 28 de julio. Iba bien desde el punto de vista político nacional Y las expectativas eran altas. y económico nacional, y las expectativas de la población, y la tranquilidad de la población de la nación venezolana. Iba bien. Lamentablemente en las elecciones ocurrió algo que no ha debido ocurrir, pero ocurrió, que trastocó todo nuevamente y que nos regresó a etapas ya superadas de ese 2024. Y estamos viviendo en este momento esa situación. Estamos ahorita en una situación parecida a la que tuvimos en el 2018, cuando no se aceptaba que Maduro era el presidente, sino que era el presidente ilegítimo, y que el presidente legítimo era entonces Guaidó, que lo designaron un poco después como presidente. Entonces, y tuvimos un tiempo en esa discusión. Claro, todo el mundo sabía que los que no somos fanáticos, sabíamos que el presidente era el que estaba en poder, el que tiene el poder. Pues. Que sigue siendo una situación confusa, por lo menos para quienes están en el extranjero y están en otros países, claro, entender la dinámica ha sido... No la entienden. No la entienden y ahora pudiera pasar lo mismo, No, y además, se vuelve complicado. No solamente eso, sino que ese presidente, digamos, interino, no electo, autoproclamado, en el caso de Guaidó, o González Urrutia, juramentado ante un Tribunal Supremo de Justicia que tampoco existe, ¿verdad? Esos van a manejar recursos de Venezuela que están en el exterior, porque los manejan recursos de Venezuela en el exterior, manejan activos venezolanos en el exterior, manejan depósitos bancarios en el exterior, son quienes deciden en relación con el oro que está en Inglaterra. El gobierno venezolano, que es quien debería decidir sobre eso, no decide allí, porque esos países no lo reconocen. Entonces reconocen es al otro, entonces le dejan los manejos financieros y eso se utiliza para el financiamiento de la oposición y para el financiamiento de cualquier cantidad de cosas que se le ocurra a quienes manejan esos recursos. Fíjense que hasta el mismo Henry Ramos Alup recientemente le dijo al resto de esa oposición, a Leopoldo López, a la gente de Primera Justicia que está también en esa actividad, que son la gente de Primera Justicia de Borges, les dijo que se olvidaran de eso, que dejaran que esa asamblea no existe, esa asamblea y que legítima no existe. Eso terminó su periodo en el 2020, pero ellos siguen, estamos en el 2025 y siguen hablando, y hay países que los aceptan. Pero no solamente eso, les dejan manejar dinero, pues. Les dejan manejar dinero. Es una forma de mantener un poco intervenido y limitado al país por parte de potencias extranjeras, porque al final a quien más le interesa eso es a Estados Unidos. La Unión Europea simplemente sigue lo que Estados Unidos dice y más nada. Pues entonces vamos a prolongar entonces lamentablemente esa situación. Eso no le conviene a la nación venezolana y eso lo debería entender el gobierno. Y el gobierno debería hacer lo posible por ver cómo logra de alguna manera, que no sea la manera que quieren lograr, que es la manera de aplastando a la oposición. Mire, claro, y también una manera en la de los extremos, ¿sí? Donde no puedes pensar igual, donde no puedes decir nada igual, porque entonces si no, claro, te señalo con una X, lo hemos visto en todas estas actuaciones. El gobierno tiene la idea de que él obtiene la autoridad por el miedo, es decir, amenazo, y entonces la gente me hace caso. Eso no era lo que Montesquieu precisamente le decía a los gobernantes de su época. Le decía que no, que lamentablemente la autoridad aplicada de esa manera no obtiene lealtad, por ejemplo. Que el líder no tiene que meter miedo para ser líder. El líder es respetado y es aceptada su autoridad porque la gente lo respeta y lo quiere. Por eso debe ser así. Y entonces así debería trabajar el gobierno. Y no como mucha de la gente que está, digamos, de los seguidores dice, no, es que les pasamos por encima, es que ahora los metemos presos, es que ahora, bueno, por esa vía también tú puedes lograr con el terror,
lograr que la gente se quede tranquila y que acepte cosas que normalmente no aceptaría. Pero ¿cuánto dura eso? ¿Cuánto dura eso? Entonces, lo lógico es que el gobierno se monte en que si tiene un liderazgo cierto y real, bueno, asuma su liderazgo como debe ser y hágase querido entonces por la población. Hágase respetado por su autoridad moral, no por su autoritarismo. Una cosa es autoridad y otra cosa es autoritarismo. Tener a la Fuerza Armada y a las policías allí preparadas, listas para actuar, eso no es autoridad, eso es autoritarismo al final. Entonces, yo no creo que nadie quiere pasar a la historia con esa, digamos, con ese calificativo sobre él. Y el gobierno debería, digamos, y digo el gobierno porque repito, el gobierno es quien gobierna en Venezuela. No le voy a pedir a González Urrutia nada porque González Urrutia no gobierna. González Urrutia puede decir lo que quiera, pero él no gobierna aquí. No gobierna. Entonces, por eso yo no me dirijo a González, ni le voy a decir presidente porque no es presidente nada, pues. Claro, pero son también propuestas que pueden surgir para las acciones que puede tomar en este sentido la oposición. Que bueno, que como usted decía, parte de las decisiones tanto del gobierno como de la oposición afectan a la población, pero también hablar de cuáles son esas acciones que pudieran tomar. Por eso lo vamos a hacer luego de la pausa. Ya venimos.